Y eso va muy relacionado a lo que dice en el primer versículo: hijos, obedeced en el Señor, ¿no? A vuestros padres. Entonces, es lo que le hemos dicho a las niñas también. Si ustedes escuchan de nosotros algo que no concuerda, que ustedes ya lo leyeron en la palabra, se los enseñaron en la escuelita bíblica, alguna vez lo vimos, lo leímos, y de repente ustedes escuchan algo contrario a eso que nosotros estemos enseñando, ustedes tienen que también decir: a ver, mamá, esto que tú me estás diciendo no está aquí en la palabra de Dios. Y lo mismo, si alguien de afuera, familiares, te dicen: ok, es lo que ellos te están diciendo, pero tú tienes que hacer caso a lo que está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser nuestra brújula, va a ser la brújula de ustedes, y se lo hemos enfatizado muchas veces. Muchos papás, su preocupación hoy en día es que su hijo sea el alumno número 1 en la escuela, que tenga, que sea el alumno perfecto, que sepa inglés, que tenga habilidades en en materias, que estudie ballet, que vaya a natación, que haga esto, que haga el otro, ¿no? Que no Entonces, está mal. y no está mal, exacto, no está mal. El problema es cuando, digo, en nuestro caso, nosotros como cristianos, que nosotros prioricemos ese tipo de cosas a priorizarles antes la enseñanza de la palabra de Dios. Yo les he dicho a mis hijas muchas veces: hijas, lo único que yo les puedo dejar en esta vida, mi amor, es que ustedes entiendan y conozcan la palabra de Dios y la amen, porque eso va a ser su base para todo. O sea, yo no, ojalá y sean quizá profesionistas que sepan valerse por ustedes mismas, sí, quiero que se preparen, sí, pero mi mayor preocupación es que ustedes conozcan la palabra de Dios, que ustedes entiendan lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, ¿no? Porque esa es la base que a ustedes va a ser útil en su vida más adelante, porque precisamente estamos en un mundo de tinieblas, ¿no? Como el apóstol Pedro hablaba, ¿no? Que estamos en un lugar de tinieblas, y la palabra de Dios es esa antorcha que alumbra, ¿no? Entonces, de hecho, ese es un versículo que las niñas aprendieron, que explicamos, o sea, tratamos de ser como muy, buscar esa parte, como lo vuelvo a reiterar, ¿no? De llevarlas al entendimiento, no apenas a ser legalistas, ¿no? Sino As de verdad. regras tienen que Ajá. ser es así, y si no, Dios va a castigar, o entonces nosotros, los papás, ¿no? Vamos a poner el castigo. E, e mira, de verdade que tanto Anderson e Joe, eu estou falando um pouco em espanhol, um pouco em português, nós sabíamos que não teríamos, com toda honestidade e sinceridade diante de Deus, a condição de gravar esse vídeo e falar deste assunto. Porque uma coisa é tu ter um conhecimento assim bíblico, é assim, é assado na teoria. Agora, na prática, como vocês têm todos os dias em casa, com esse mundo do avesso, é outra coisa. E de verdade que quando eu estava meditando nisso e pensando em vocês e nas minhas que conhecemos, né, tivemos a oportunidade, o prazer de conhecer, e de verdade que situação difícil ser pais nessas épocas de hoje. Porque, como tu disse, a gente tem que ter essa sabedoria, tem que ter esse equilíbrio para saber ensinar exatamente, é o que está escrito aqui. Se vocês perceber que nós ou exageramos, tanto para mais como para menos, então vocês também podem nos falar, né? Porque eu acredito que vocês, como pais, como todos nós sabemos, o Alejandro disse isso agora há pouco, que elas falham, mas nós também falhamos. Todos, né, somos pecadores. E quando os pais não têm esse entendimento de que todos falhamos, todos somos pecadores, se torna muito fácil repreender os filhos com uma dureza que sobrepassa, às vezes, o erro, a falha.
Então, muitos pais pecam nisso, né? Porque até para disciplinar tem que ter esse equilíbrio. Porque nem sempre a falha, principalmente se tratando de ninhos chiquitos, nem sempre a falha é um pecado. O que ela tem entendimento que aquilo é um pecado. Esse exemplo da inveja, da envidia, foi excelente que tu falou, da Valentina, mas às vezes a criança ou o adolescente falha por ignorância, por não ter conhecimento, por não ter entendimento. Então, vocês, como pais, vocês têm que ter esse discernimento para saber em que momento aplicar determinado castigo, embora essa palavra seja forte, né? Mas aplicar a admoestação, a exortação em cada uma das falhas dos erros deles, seja um erro de pecado, seja um erro por ignorância, ou por imadureza, ou por ninhez, por ser ninhos. Né? Então tem que ter esse equilíbrio e de verdade que só quem vive isso na prática, né, amor, é que tem a condição de fazer isso, né? E como vocês precisam da ajuda de Deus para ter essa sabedoria, para não despertar ira nos filhos, né? Porque esse é o ensinamento de Paulo mais aqui embaixo, né? Porque se vocês não têm a sabedoria na palavra, não têm esse tempo de qualidade, de sentar, de explicar, de orientar, de estar ali tanto no momento de estar ali, porque tem muita gente, como tu falava agora, que se dedica muito, pais, a querer que os filhos tenham tudo, ou façam muito, e acabam deixando de lado esse tempo, né, de convivência, para estar ali no momento em que o filho errar, poder exortar e corrigir no momento que ele erra, para ele pelo menos saber o porquê que ele está sendo corrigido, ou também tá ali no momento em que ele precisa de um elogio, de um apoio, de um parabéns, ó, tu tá indo bem. Então, tudo isso vocês têm que ter essa sabedoria, né? Esse entendimento para poder aplicar na hora certa, no momento certo, e que Deus abençoe vocês e todos os pais, porque até pra gente é um aprendizado, né? E a preocupação dos pais, porque naquela época, quando Paulo falava, não havia o que há hoje. Hoje, as influências, por exemplo, nas escolas, elas contradizem esses valores totalmente. Então, se você não levar os filhos a esse entendimento, a esse pleno entendimento da palavra de Deus, e somente você tendo esse tempo de qualidade, você pode ensinar, você pode orientá-los, você pode levá-los a essa compreensão. Então, é como se você instalasse nos filhos esse alerta, né? Que quando eles detectam isso na escola ou na vida dos próprios pais, eles vão dizer, está errado isso aí. Está errado, isso aí não está de acordo com o que eu aprendi com os meus pais, com a palavra de Deus. Então, olha a importância, né? Porque, como agora a Rufina falou, que ela verifica os livros, né? Olha só o trabalho dos pais, porque eu fico me imaginando, já pensou se eu tivesse um filho? Será que eu conseguiria, né, detectar isso, verificar os livros e o que eles estão aprendendo, aonde eles estão entrando na internet, o que está acontecendo? Porque é uma preocupação assim enorme, porque você tem que dar esse tempo de qualidade, você tem que saber o que eles estão fazendo, quais são as suas amizades, né? O que eles estão lendo, o que eles estão aprendendo. Veja que é algo muito... Eu fico pensando nisso, porque, como nós falamos, nós não temos filhos, nunca tivemos essa preocupação de educar um filho, ou de essa responsabilidade, mas eu imagino, né, como não deve ser a cabeça dos pais, como não deve, porque querendo ou não, eles se preocupam, muito mais hoje. ¿No es eso, Rufino? Sí, así es, pastor, y eso me hizo ahorita como que pensar en una parte que nosotros como matrimonio platicamos ya hace mucho tiempo, en el sentido de que
pues yo en muchas ocasiones quise entrar a trabajar. Yo le decía a mi esposo, quiero buscar trabajo y quiero ayudarte, hablando económicamente, ¿no? Para tener mejores condiciones, pero pues Dios nos llevó a entender que mi lugar era la casa, mi lugar era cuidar de mis hijas, estar al pendiente de ellas, que sí nos íbamos a limitar en muchas cosas, pero que lo importante era ellas, ¿no? Darles ese tiempo y más ahora, lo que ya comentábamos, los niños ahorita están bajo un ataque muy grande, eh, queriéndoles robar su inocencia y, y si yo tomaba la decisión de irme a trabajar, era dejarlas al cuidado de alguien más. Entonces platicamos, mi esposo y yo, y siempre hemos como que llegado a esos acuerdos, ¿no? De priorizar qué es lo correcto, no ante nuestros ojos, no ante los ojos de las demás personas, sino ante los ojos de Dios, lo que Él hizo, y muy por encima de nuestros propios deseos, ¿no? Porque digo, yo, gracias a Dios, también tengo una profesión, entonces, ver a mis compañeras de universidad avanzando profesionalmente, ocupando cargos en instituciones, desarrollándose como profesionistas, de repente a mí me entraba así como que esa cosquillita de decir, yo estudié y estoy aquí en casa, yo puedo hacer más, ¿no? Pero llegaba esa parte de la confrontación Dios conmigo, ¿no? Y decirme, pues tú escogiste ser mamá, tú escogiste tener hijas y el papel que tú tienes que desarrollar es aquí con ellas. Entonces, este, digo, es una, el Evangelio es algo que abarca todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Como padres, como esposos, como hijos, todo, todo, todo. Entonces, sí, sí ha sido pues esa parte de darle la prioridad a lo que Dios nos estipula en su palabra para nosotros como papás, para la educación de nuestros hijos. Sí, y bueno, retomando ese tema de la escuela, ¿no? Cómo estaba, pues, tratando de imponer esa enseñanza a los niños. Nuestra idea era, en un principio, cambiarlas a una escuela cristiana, donde pues iban a estar lejos de esas enseñanzas. Mi pensamiento fue quizás muy radical en el principio. En el principio mi esposa pensaba una cosa y yo pensaba otra, ¿no? Y mi postura era la siguiente, ¿no? Yo siempre procuro platicarle a mis hijas algunas experiencias que yo tengo en mi trabajo con gente que no comparte mis ideas y cómo tenemos que aprender de alguna manera la responsabilidad que tenemos ante las demás personas donde quiera que estemos, que obviamente personas que no comparten la misma fe y cómo debe ser nuestra actitud. ¿Por qué? Porque yo sabía que mis hijas también se desarrollan en la escuela con muchos niños que vienen con muchas costumbres o ideas que no las ven en casa, que son totalmente distintas a las que nosotros las hemos enseñado. Y pues les hemos fortalecido no solamente en oración, reiteramos que ha sido a través de la palabra de Dios que les damos esa fuerza, ¿no? Se enfrentan a situaciones donde pues el niño a veces, bueno, aquí un paréntesis, yo creo que es muy importante como papás pensar y considerar que los niños tienen un mundo distinto al nuestro y que de tal manera como ellos lo viven, ellos viven en un mundo en donde un detalle lo toman tan fuerte y a veces los papás lo vemos tan insignificante. Ay, Ujú. ¿cómo por eso te preocupas? ¿Cómo te va a pasar eso? ¿Cómo crees en eso, no? Y bueno, esa parte para la escuela de enfrentarse a quizás, ¿no? Un compañerito o una niño que los moleste por X razón, donde vemos una molestia a nuestras hijas, donde nuestras hijas venían y dicen, papá, es que me hizo esto, me dijo aquello, y yo no le dije nada y me está inventando un chisme y yo ya no quiero estar ahí. Y fue varias veces que mi hija se enfrentó a esa situación. Entonces, lo que le hemos dicho, primer lugar,
esa confianza se la hemos dado nosotros. Cualquier situación que se haya enfrentado, ellos han tenido la oportunidad de acercarse a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra enseñanza ha sido, y lo vemos, muy diferente, y desde luego a la enseñanza que nosotros recibimos de nuestros papás, ¿no? Entonces, es tomar con esa seriedad el problema al que se está enfrentando el niño o la niña como papás, que es completamente distinto. Para nosotros, la importancia. sí, la importancia de lo que te están platicando, la importancia de la situación que están pasando, porque desde luego tú la traes aquí a casa y la sometes desde luego a la palabra de Dios. Y viene la función como papás, ¿no? De platicar y de llegar a un acuerdo, como lo acaba de comentar, señora Lynn, ya sea para un elogio o para una llamada de atención, o incluso cuando no tienen una buena actitud, como Dios hace con nosotros, nos reprende con amor, nos reprende de una manera que nos sorprende a nosotros, porque pecamos, nos equivocamos, y ¿qué hace Dios? Nos sigue dando de su perdón, nos sigue dando de su gracia, y cuando vemos eso con nuestras hijas, que nos enciende ese enojo que no entienden o que no quieren hacer lo que les decimos, entonces viene ahí, desde luego, en primer lugar para nosotros, cómo Dios hace contigo. ¿Qué Dios, qué haría el Señor Jesús en tu lugar? ¿Cómo a ti te reprende cuando tú de manera constante infringes su palabra, que en la situación que tú estás? Y eso, a mí, en lo particular, me da quizás unos segundos para no explotar en esa situación. Viene ahí Dios y saber tranquilo, porque tú a veces estás peor, ¿no? Entonces, en ese momento es en el que Dios obra mi corazón, porque me da esa tranquilidad. De verdad, me ha costado mucho trabajo. Gracias a Dios, mi esposa me ha hecho ver ese tipo de errores con mis hijas, y mis propias hijas, desde luego, no se quedan calladas. Y en el momento que ellas ven la posibilidad, ellas, papá, es que tú una vez dijiste así, tú dijiste eso. O típico, ¿no? A veces mi esposa dice, ay, pues ya ve lo que les enseñas. Entonces, a ver, en un momento, pues suena así como que es, a final de cuentas, yo en mi intimidad me pongo a pensar, ¿hasta dónde puede perjudicar una actitud tan sencilla o una forma tan coloquial de expresarme con mis hijas? No solamente ha sido Dios a través de su palabra, sino que ha usado a mi esposa, porque cada quien también, pues yo vivo un ambiente en el trabajo, quizás a veces de estrés o estar en el trabajo resolviendo problemas, y llego a la casa y tienes que resolver otro tipo de problemas que no se resuelven de la misma manera. Pero yo también he visto eso, ¿no? Hay un problema, te sientas a platicar en específico con las niñas. A mí me cuesta trabajo ponerles un castigo, una reprensión. Generalmente, honestamente, mi esposa es la que me dice, ¿sabes qué? Pasó esto con la niña en la escuela, no se apura o X cosa. Entonces, a veces mi esposa es la que me dice y yo nada más, ok, la apruebo porque en esa reprensión es un castigo donde privas al niño, privas a tu hijo de algún beneficio que viene teniendo y quizás sin considerarlo, pero cuando se lo quitas, a ver, ahí es cuando sienten realmente. Entonces, siempre ha sido con esa conciencia de que Dios, día tras día, su misericordia se renuevan cada día y cada día nos perdona nuestras fallas. Pecamos, pero Él viene y nos perdona y nos reprende con amor realmente, nos reprende con ese amor que quizás muchas veces decimos, o no comprendo, a veces su amor es tan ilimitado, que tiene esa paciencia tan grande con nosotros, y lógicamente, como en otros casos, Dios nos reprende de una manera, a ver, de una manera fuerte, ¿no? Nos hace ver en el momento y en la situación que nos enfrentamos. Entonces, eso del tema de las niñas de la escuela, pues decidimos realmente, eh, pues realmente dejarlas donde están, porque al final de cuentas, muchos papás, de verdad, era como sorprendente, llegaban a la escuela a reclamar, no, es que yo no quiero que mi hijo aprenda de esa manera, y quemaron libros,
los tiraron a la basura, se deshicieron de ellos, y, y el día que les dijeron, a ver, ¿qué dicen los libros? Muchos papás no sabían. Fue porque les dijeron que estaba mal, pero nunca se dieron la oportunidad de ver qué es lo que había. Y nosotros vimos esa necesidad, quizás, de que mis hijas vean la realidad del mundo en ese espacio de niños, en ese espacio de inocencia, y en unos casos, inocencia entre comillas, porque hay niños que ya saben muchas cosas, que se ha roto su inocencia, pero que ellas vean cómo en casa aprenden esto a través de la palabra de Dios y cómo allá, aún en ese espacio de niños, ellos se dan cuenta que, a ver, no, la palabra dice que así, pero este niño está haciendo lo contrario, o ve situaciones en las que dicen, mis papás ya me dijeron que esto no está bien, mis papás me enseñaron que esto no está bien, y el recordar quizás versículos de la Biblia, el acordarse para fortalecerse, y es increíble cómo un niño toma con esa seriedad un problema que para nosotros es insignificante y lo resuelves haciendo un 2x3, ¿no? Y ellos no, ellos hacen para nosotros, ¿no? Es una tormenta en vaso de agua, pero con ese amor con el que Dios nos enseña a nosotros, Dios ahí nos ve y nos va a decir, a ver, espera, voy a dejar a ver hasta dónde llegas, a ver qué tanto hablas y ya entonces Dios nos reprende nuevamente. Y ha sido parte fundamental el tener un buen matrimonio, una buena comunicación entre mi esposa y yo, un respeto como hombres a mi esposa, vamos aprendiendo cosas nuevas y eso desde luego pues lo van viendo reflejado mis hijas porque pues hoy las propias niñas llegan a casa y nos platican, papá, ¿sabes qué? Que tal niño estaba llorando, o una vez nos dijo Valentina que pues había visto uno de sus amiguitos que tenía como golpes en los brazos, ¿no? Y el niño estaba llorando. Entonces, pues sí la exhortamos a nuestra hija a orar por el niño y que se dé cuenta que el mundo es así, que el mundo se va mostrando a través de sus amiguitos cómo los niños reflejan a los padres. Mi hija llega enojada a veces, más Valentina. Valentina es un poco más persuasiva de las situaciones, de muchas cosas. Llega y nos platica, es que mira papá, yo vi esto así y yo vi el otro. Y siempre le hemos dicho, hija, el niño es así porque seguramente los papás lo han enseñado así, o caso contrario, jamás los papás lo han reprendido. Sí, y esa parte, realmente como que aprovechamos cada oportunidad que hay de las situaciones que se nos presentan para ir encaminando a las niñas en la palabra de Dios, ¿no? Quizá nos platican algo y muchas veces, por ejemplo, ahorita comentaba mi esposo, ¿no? A veces llega Vale y llega enojada porque alguien de la escuela le hizo algo, o tal niña, es que mamá, tal niña es así, y yo me enojo, y no me gusta que sea así. Entonces ya yo le platico, mira, Vale, vamos a ver, quizá la niña sea así porque tú me has platicado que sus papás están separados. Entonces, llevar a ellas a la reflexión de ver ajá, y le digo, miren, ok, la niña es así, es grosera, es grosera con ustedes, pero ¿qué está pasando con esa niña? Esa niña, sus papás están separados. Tú tienes la fortuna, tienes la dicha de tener a tu papá y a tu mamá juntos. Y le hago mucho énfasis, le hacemos énfasis a las dos. Si tú tienes un hogar donde hay paz, es porque Dios está aquí. Si tu papá y yo no tuviésemos a Dios en nuestras vidas, tu historia sería igual a las de los demás niños de tu escuela, de muchos niños, porque hoy en la actualidad bastantes niños, sus papás están separados, los papás dejaron a los niños con los abuelitos, con los tíos, entonces es como hacerles entender que nosotros somos, pues la gracia que Dios nos ha dado, ¿no? De tener una familia unida, de que papá y mamá tengan esa oportunidad de conocer de la palabra de Dios y de ser guiados por esa palabra de Dios, porque yo es lo que les digo, si Dios no estuviese en nuestro matrimonio, nosotros ya no estaríamos juntos. Estamos juntos porque Dios es el que sostiene nuestro matrimonio. Entonces siéntanse dichosas
de tener un hogar donde está Dios, ¿no? Dios es el que guía nuestro hogar y llevarla siempre a esa compasión hacia las personas que están afuera en el mundo, hacia sus compañeritos, hacia la gente que a veces nos hace daño y que en un momento nos enojamos y decimos, sí, es que ¿por qué actúa así de esa manera? ¿No? Y después no, o sea... Partiendo desde el matrimonio, ¿no? Porque pues es practicar el perdón y practicar la paciencia todos los días en el matrimonio. Eso yo creo que va a ser de las cosas que más le van a quedar grabadas a mis hijas porque pues nosotros lo vivimos, ¿no? Lo vivimos. Hay momentos en los que pues es evidente que ellas se dan cuenta que hay una diferencia entre mamá y papá y lo primero que viene de ellas es el temor de que papá y mamá de repente se enojaron o no se hablan, ¿no? Y eso, desde luego, que nosotros nos llega siempre a nuestra conciencia. A ver, sí te enojaste con tu esposa, sí discutieron, sí pelearon, hubo diferencias, ahora viene la otra parte. ¿Cómo lo vas a solucionar? Y muchas veces la más chiquita, ella es la que se acercaba a mi esposo, a mí, cuando justamente tenemos diferencias, ¿no? Y en los momentos en los que hay, no, a ver, cada quien por su lado y ya en esos momentos no querías ni hablar con tu esposa, con tu esposo, y bueno, dábamos ese espacio para que se pasara, ¿no? El enojo. Y ellas veían, han visto esa parte de nosotros, el no tener ese orgullo y el perdonarnos y, ok, ya pasó, si hay diferencias, no lo vamos a dejar así, sí hay consecuencias, pero vamos a resolverlo, vamos a solucionarlo. Y ellas lo van viendo de esa misma manera porque lo tienen que aplicar en su casa, en su escuela, porque es donde no las vemos, es donde no estamos con ellas para aconsejarlas y es donde realmente nosotros podemos ver en la mayoría de las veces cómo Dios obra en el corazón de ellas, cómo Dios, estando lejos de casa, que es donde se van a enfrentar a la realidad, es donde realmente ahí, pues, yo quedo despreocupado de cierta manera porque han recibido lo que ellas necesitan, que es ese cimiento en la palabra de Dios que nos da esa confianza. Sí, sí preguntan, ¿no? Hay amigos que me preguntan, ay, ¿y ahora que crezcan? Y es que no te preocupa a veces la situación del mundo, o que de repente ya te digan suegro, ¿no? Y muchas cosas así. Y de verdad, pues, entre broma y broma, pues sí llega a mi corazón, ¿sí? Y te pone a pensar, pero viene esa tranquilidad, como ya lo dijo mi esposa, de que cuando crezcan tenemos esa tranquilidad, esa paz en nuestro corazón, que se les ha enseñado lo que es correcto a través de nuestras vidas, de nuestro matrimonio y a través, obviamente, lo que es la palabra de Dios. Y esa parte que comentaba hace rato mi esposo, ¿no? De platicar en cambiar a las niñas de escuela. Efectivamente, había una opción de cambiarlas a una escuela cristiana, pero era en línea la escuela. Entonces era que las niñas estuvieran todos los días aquí encerradas en casa, tomando clases en línea. Entonces sí fue como que lo platicamos mucho, lo pensamos mucho. Evidentemente, creo que es una buena alternativa tener a nuestros hijos en una escuela cristiana. Yo creo que de preferencia de manera presencial, porque los niños necesitan socializar, están en una etapa en que necesitan convivir con niños de su edad. Y esa fue una parte que a nosotros tomamos como mucho en cuenta, ¿no? Decir, bueno, van a estar todo el día aquí sentadas delante de una computadora y no van a tener la convivencia con sus compañeros. Entonces, platicamos, analizamos la situación y nosotros dijimos, bueno, ya está esta situación, están ya los libros, esto va a ir cada día va a ir peor, no va a ser una cosa que va a mejorar, cada día va a ser más la insistencia del gobierno en cuanto a en las ideologías que están, perdón, metiendo en las escuelas. Entonces dijimos, bueno, vamos a darle la vuelta a las cosas y vamos a fortalecer a nuestras hijas en la palabra de Dios. Ok, tus libros vienen así, esto es lo que traen los libros, están enseñándote que es correcto que un hombre y un hombre se casen, una mujer y una mujer se casen, críen hijos, pero la palabra de Dios dice esto.
Entonces aquí está escrito en la palabra de Dios. En el libro de Génesis, Dios da el diseño original de la familia, hombre, mujer. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es nuestra base, la palabra de Dios es nuestra brújula, la palabra de Dios es nuestra guía. Entonces, tú vas a escuchar en la escuela, y no solamente en la escuela, lo vas a ver de una manera ya tan cotidiana afuera, en la calle, en los parques, a donde vayamos y voltees a ver, vas a encontrar parejas de hombre con hombre, mujer con mujer, y el mundo lo va a querer ver normal, pero la palabra de Dios está, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice, no? Sí, incluso ahorita eso que comenta mi esposa, en una ocasión, vino una amiguita de mi hija y bueno, ellas venían caminando delante de mí y yo venía atrás de ellas platicando. Entonces, honestamente, yo escuché a mi hija hacer una expresión, eh, la verdad, no tan adecuada y en ese momento, pues vino ese pensamiento, ¿no? A ver, ya le enseñaste, como dice mi esposa, tienes que enseñar lo que dice la palabra de Dios, pero también debe ser de una manera equilibrada donde el niño no es de que reacciona de una manera como agresiva. A ver, no, eso está mal y cerrarse a esa parte. Más bien es, bueno, hoy platicando las niñas, a mí me sorprendió que platicaran de esos temas. Entonces, después ya yo le platicé a mi esposo, oye, fíjate que platiqué esto. Fue una niñita que le comentó un tema respecto al lesbianismo. Entonces, pues mi hija, así como que platicando, pues yo escuché esa expresión y le dijimos, oye, a ver, hija, no es esa la forma en la que debemos de expresarnos. Y como niños, pues siendo nuestra hija, entendimos que de alguna manera debemos también ser claros en esa parte. De también, si la palabra les dice que eso está prohibido, pues sí, está prohibido, pero tampoco somos nosotros los que debemos de juzgar de esa manera. Más bien es como mostrar realmente nuestro amor hacia esas personas, ¿no? Y así realmente día con día vamos aprendiendo. Es que el comentario que hizo la niña fue Sí. así como que de, ay, guácala, qué asco, en el sentido de las personas lesbianas, ¿no? Entonces es un trabajo bastante eh, como que de lupa como papá, porque como dice mi esposo, o sea, reprendes sí, o bueno, enseñas con la palabra, pero tienes que estar como que muy al pendiente de cómo lo está entendiendo tu hijo. O sea, porque la ocasión que hablamos de esos temas, pues no está correcto, la palabra de Dios dice esto. Aparte, pues sí hablamos en esa ocasión, ¿no? El hecho de que sepamos que no es correcto no quiere decir que vamos a ofender a la persona, que la vamos a rechazar, claramente no. Y entonces cuando se presenta esa situación, pues es esa parte de estar al pendiente, ¿no? Mi esposo se percató, vio el momento adecuado para hablar con ellas y decirles, ¿sabes qué? O sea, te hemos enseñado así, pero la actitud que tú tomaste no es correcta. O sea, lo correcto es orar por esas personas, porque esas personas están con su entendimiento cegado. Ellos no tienen el entendimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios y nuestra actitud con ellos tiene que ser de misericordia y de orar por ellos y de no señalarlos y no juzgarlos, porque ellos finalmente son presas del pecado, ¿no? De que ellos no han tenido la luz del Evangelio en su vida. Entonces es un paquetote ser papá. Sí, y la parte en ese momento de ese comentario de mi hija, de la situación que se presentó, pues sonará muy exagerado, pero yo creo que es muy oportuno comentarlo. Vimos la necesidad de nuestras hijas de que en su momento tengan ese nuevo nacimiento, ¿no? De que ellas tengan ese nuevo nacimiento que pues prácticamente va a darles ese entendimiento completo de las cosas. Hoy están recibiendo esa educación que, que la gran parte, toda la parte más bien la hace Dios en sus corazones. Predicamos el Evangelio a ellas en casa con nuestras actitudes, con la lectura, con las oraciones que hacemos, pero sí vimos esa necesidad realmente de ellas del nuevo nacimiento, ¿no? Pues de realmente no solamente entenderlo, sino realmente tener ese deseo de querer que acontezca en sus vidas. Y bueno, eso es... Y es algo que como que
el que ellas entiendan la importancia de nacer de nuevo, ¿no? O sea, el predicarles realmente el evangelio a ellas. Porque, bueno, yo con anterioridad le comento yo a mi esposo, llego a tener oportunidad con ellas de platicar aquí en casa y hemos pasado por los versículos de Juan donde hablan que para nacer de nuevo o para entrar en el reino de los cielos, más bien necesitamos nacer de nuevo, ¿no? Y cuál es esa forma de nacer de nuevo, el creer en el Hijo de Dios, creer que Jesús vino a dar su vida en rescate por nosotros, porque todos, o sea, niñas, todos nacemos muertos espiritualmente, ¿no? Y solamente es cuestión de tiempo para que un niño chiquito empiece a crecer y empiece a despertar ese pecado que hay dentro de él. Entonces, siempre ha sido esa parte de ahora, ¿no? Que tenemos ese entendimiento, porque durante muchos años que nos dijimos ser cristianos, no teníamos el entendimiento claro del Evangelio y evidentemente todo era un caos en nuestra vida. Hoy, gracias a Dios, tenemos esa luz y es por la que vamos guiando a nuestras hijas, de que ellas entiendan su necesidad de nacer de nuevo, de que no es porque vivo en un hogar cristiano y entonces yo ya soy cristiana también, ¿no? O sea, no, ustedes necesitan tener un encuentro con Dios, necesitan nacer de nuevo, necesitan reconocerse, verse a ustedes mismas como pecadoras, como esa necesidad que tienen de ser salvadas por la obra de Jesús, ¿no? Entonces sí es una labor bastante, mucha responsabilidad porque a fin de cuentas tenemos dos almas que están, pues sí, de que dependen de nosotros y que a fin de cuentas que Dios un día nosotros vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. ¿Qué hicimos con nuestras hijas? ¿Realmente las instruimos en el temor, en el camino de Dios? ¿O fuimos unos padres que no nos preocupamos por ellas, que dejamos que el mundo las educara? Entonces sí es demasiada responsabilidad y evidentemente que dependemos completamente de Dios en esta tarea. Queria só para falar em português também, essa parte, vocês falaram tanta coisa importante, tomara que eu lembre. Mas duas. A primeira é isso que tu disse, Alejandro, de passar essa confiança e essa segurança para as ninhas se acercarem a vocês para falar. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Elas saberem que não importa o que aconteça lá fora, que elas não precisam esconder isso de vocês, ao contrário, que vocês vão estar ali disponíveis com tempo para ouvir e dar atenção, como tu disse. Para elas para vocês que são os pais, para adultos parece uma tonteria, mas para elas é importante. Se elas chegam em casa e falam e vocês levam a la ligera, de qualquer jeito, amanhã elas não vão ter mais a confiança de vir e falar. Porque senão, meu papai não vai dar, né, não me vai dar atenção. Então, isso é muito importante, que os pais saibam estar atentos para ouvir e dar importância, ainda que não seja nada. Mas se a criança teve ali a iniciativa de vir falar, senta, dá valor, né? E ensina, e fala, e explica, seja o assunto que for, porque isso gera essa confiança, essa intimidade, né? Pais e filhos. Então, elas não vão procurar as amiguinhas, os amiguinhos estranhos para desabafar. Elas sempre vão ter o porto seguro dela. Não, meu pai e minha mãe, é com eles que eu vou falar. Isso que tu falou, Alejandro, muito importante. Outra coisa, né, amor? O casamento. Que nem tu disse, eu tenho mais responsabilidades no trabalho, né? Quase sempre é a minha esposa que vê os livros, acompanha, mas a minha esposa me fala tudo. E eu falo, não, tá ok. É muito importante isso para as crianças, né? Ver que ainda que o pai está muito ocupado com o trabalho, mas que o pai não conta o que a mãe fala, né? E que a mãe já passou a situação para o pai e o pai concordou, o pai aprovou. Um não tira a autoridade do outro, nem a Rufina como mãe te cobrando, porque tu tem que me ajudar, tu tem que fazer mais, tu tem que falar mais,
E nem tu deixando tudo nas costas dela, não, mas tu também dando a tua palavra, o teu aval. Então, elas vendo isso, elas veem essa união, essa cumplicidade, né? Isso é fundamental na criação dos filhos, e é lindo isso. Olha, parabéns, vendo vocês falar, e a gente sabe que é assim mesmo que vocês atuam. Isso é uma bênção. E o último detalhezinho, isso que tu também disse, né, os dois falaram, né, do entendimento, de levar elas ao entendimento, de não julgar, e isso é muito importante, porque hoje elas têm esse entendimento de vocês, esse ensinamento de vocês na palavra de Deus, mas realmente, elas só vão viver isso na pele quando elas tiverem esse novo nascimento. Então, elas vão conseguir entender com maior plenitude que a diferença que tem, né, da gente que é filho de Deus, nascido de Deus, uma família abençoada, a diferença nossa para aquela pessoa que está naquele pecado, naquele erro, é a graça recebida e a graça a receber, né? Porque aquele ninho, aquela família, aquele casal, aquela menina que está vivendo com a mentezinha, né, transtornada, com as ideologias, ela não teve a graça de Deus sobre a vida dela, sobre a família dela, né? Então, tudo isso a gente vai fazendo eles aprenderem. Muito legal isso. Bem, poxa, é uma responsabilidade muito grande. Só quem é pai vive isso mesmo, e eu tiro o chapéu, porque é uma... Nesse contexto aqui, os pais, eles desempenham um papel crucial, né? Que é inculcar aos filhos esses valores. Então, veja que o versículo diz assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então, veja que a obediência dos filhos aos pais é um reflexo da obediência a Deus, de que eles tiveram o verdadeiro entendimento. Porque se não tem o entendimento, isso aqui só se torna uma forma arbitrária, né, para os filhos, de impor regras ou de colocar condições de que haverá consequência. Mas não, aqui os pais desempenham esse papel de fato ensinar, levá-los a esse entendimento, como a Rufina falou agora. Eles precisam compreender que eles precisam nascer de novo. Então, veja a importância, veja como os pais... Aqui Paulo está colocando essa grande responsabilidade dessa educação, desse acompanhamento, desse tempo que é dedicado aos filhos. Né? É muito completo o ensinamento bíblico, né? Tu disse no começo que são pouquinhos versículos, mas é muito profundo. O Paulo, guiado pelo Espírito Santo, ele sabia que não é fácil criar os filhos, né? Neste mundo, criar os filhos, os pais terem essa sabedoria, né, para ensinar. Então, ele vem aqui dando toda essa instrução com poucas palavras, mas mostrando aqui a maneira de ensinar com amor, né? Não de maneira arbitrária, não de maneira legalista, não de maneira positiva, não de maneira negligente, não com descaso, porque tudo isso gera ira, né? Ele não dá essas palavras, faça assim, faça assado, mas ele resume tudo em não ir para o seu filho. E qual é a maneira de irar o filho? Não sabendo ensinar com amor, querendo impor, né? Porque obediência, essa obediência do início ali significa a pessoa se colocar debaixo da autoridade de alguém que é maior que ela. Né? Isso no original é essa palavra obediência. Então, poxa, os meus pais são maiores que eu. Eles têm autoridade sobre mim, então eu tenho que obedecer, eu tenho que estar debaixo. Mas peraí, eu tenho que estar debaixo deles em tudo que eles falar, ainda que seja de uma maneira completamente errada. Então, por isso Paulo vem e explica, não irem os filhos de vocês, saibam ensinar. Levem eles a essa obediência, mas por amor, e que eles vejam isso na conduta, no comportamento, né? E na própria atitude de vocês, em convivência. E, nossa, vocês têm feito isso, como disse o Alejandro antes, né? Perfeitamente nunca vai ser, né? Porque todos nós estamos aprendendo, todos nós somos pecadores, e é aquilo que tu disse, mas
como é que Deus trata a gente, né? Todos os dias perdoando, sendo misericordioso, a graça dele sobre a gente. E vocês têm aplicado isso lindamente, né, na vida das meninas. E porque os filhos, eles estão debaixo desse amor dos pais, né? Não debaixo de uma ira, mas do amor. Então, os pais vão... ele até termina dizendo aqui, ó, pois isso é justo. Então, os pais, por causa desse amor, eles vão preparar os filhos para o futuro, para o caminho, né, em meio a essas contradições, a esses problemas que nós enfrentamos na sociedade. Os filhos serão bem-sucedidos com esses ensinamentos. Eles terão um caminho abençoado, né? E eles vão honrar os pais por causa dessa honra primeiro a Deus. Porque eles aprenderam a honrar a Deus, aprenderam a obedecer a Deus, a andar nos caminhos de Deus. Então, isso é um reflexo dessa honra a Deus. Então, olha que e até para ensinar, vocês podem falar sobre isso, até para ensinar com relação a Deus. Tu já falou alguma coisa sobre isso no princípio, Rufina. Tem que ter essa sabedoria, né? Porque a gente pode levar, e a gente fala isso até, assim, ensinar as próprias pessoas, como a gente ensina. A gente sempre aprendeu aquela coisa, né, de que se não fizer, Deus vai castigar, e enfim, vai perder a salvação, e vai isso, e vai aquilo. Então, a gente aprende a não a temer a Deus, e a amar a Deus, e ser grato a Deus, mas a gente aprende a temer a Deus, ter medo de Deus, ter medo de perder coisas. Então, seria bem legal vocês falar também como vocês fazem nesse sentido, um pouquinho mais sobre o assunto, de como vocês ensinam a Deus para as meninas, e Cristo, e a cruz de Cristo, levando elas a esse entendimento de amar e ser gratas a Deus, e não ter medo de que vão perder ou vão ser castigados por Deus, porque o mundo hoje tem medo de Deus. Tanto é que quando a gente começa a falar em assunto de inferno, ou por exemplo, agora que a gente está vivendo esse período de guerras, e que o arrebatamento e a volta de Jesus, as pessoas estão com muito medo de ir para o inferno, estão com muito medo. Então, existe acho que uma grande também responsabilidade da parte de vocês também de ensinar esse amor, essa soberania, essa graça de Deus com muito cuidado, né, para elas não terem medo desse Deus e achar que esse é um Deus tirano e que acontece tanta coisa ruim, né? Como que vocês lidam assim com essa parte?